Esta sentencia, como ya hemos mencionado, la análisis con ustedes de la sentencia 2281 del 2025 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, en la cual aborda la problemática del abandono de un recurso de apelación por la incomparecencia del recurrente a una audiencia atribuida a fallas en la gestión del acceso telemático por parte de la judicatura. En este caso debemos resaltar la tensión entre las cargas procesales de las partes y las obligaciones del sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia. La controversia se centra en una acción extraordinaria de protección contra decisiones de una sala provincial que declaró el abandono de este recurso, donde la defensora pública argumenta haber intentado sin éxito obtener el enlace para la audiencia virtual. Asimismo, la sala, por su parte, responsabilizó a la parte recurrente por no solicitar formalmente la modalidad virtual. En este contexto, pone de manifiesto la necesidad de equilibrar la eficiencia procesal con la protección de derechos constitucionales, como el derecho a ser escuchado. La sentencia invita a un análisis crítico sobre cómo la Corte Constitucional determina la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa, enfocándose en las responsabilidades judiciales, en la gestión de audiencias y la carga de la prueba en casos de incomparecencia, así como la importancia de una verificación cuidadosa por parte del juzgador antes de imponer sanciones severas, como el abandono de la presente audiencia, considerando su impacto en el debido proceso. Esto en cuanto a la introducción, le doy paso a mis compañeros para que sigan con la parte del análisis en cuanto a la sentencia que nos ha tocado exponer. Ahora bien, dentro de la sentencia en que nos encontramos analizando, es importante empezar a entender quiénes son los actores o los sujetos procesales dentro de la misma. Entonces encontramos a una parte, pues al accionante, es decir, la persona, la parte que presentó la acción extraordinaria de protección. Esto es el ciudadano Arbey Herminsul Pino Yatacue, quien se encontraba una persona privada de su libertad y quien fue representado pues, por la defensora pública, la abogada María Belén Páez Lazo. Por otra parte, dentro de los sujetos procesales se encuentra la autoridad accionada, es decir, contra quien se interpone dicha acción, que en este caso fue sobre la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Azuay. ¿Cuál es el órgano que resolvió? Pues el órgano que resolvió es el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, estando como correspondiente el doctor Joel Escudero Solís, existiendo lógicamente un voto salvado del juez doctor Enrique Herrería Bonet. ¿Cuáles son los hechos relevantes? Como ya lo indicaba el colega, el caso nace por una solicitud de cómputo de la pena del privado de libertad, en este caso del accionante, quien había sido sentenciado por 2 delitos y que había solicitado la acumulación de la pena y posterior a la acumulación de la pena, la revisión de dicho cómputo. Este proceso se vio afectado directamente por la declaratoria del abandono del recurso de apelación, lo que, a criterio de la Corte, limitó su derecho a la defensa y al acceso a la justicia al no poder comparecer a la audiencia porque, al estar privado de libertad, dependía de terceros, es decir, de la Defensoría Pública, de funcionarios judiciales, para poder conectarse. Cronológicamente, los hechos se dieron el 23 de enero del 2018. El privado de libertad solicita pues, el cómputo de la pena de conformidad con lo establecido en el artículo 667 del COIP. El 9 de abril del 2018, el juez de la Unidad Penal de Cuenca acumula las penas impuestas y fija la fecha de cumplimiento para el 26 de diciembre del 2021. En la primera revisión y negativa se da el 12 de octubre del 2020. La defensa solicita revisar el cómputo de la pena. Luego, el 21 de diciembre del 2020, la Unidad de Garantías Penitenciarias niega la petición basándose en una resolución previa a la acción de habeas corpus.
la audiencia de reforma de cómputo del 4 de mayo del 2021 se realiza audiencia única telemática por una nueva solicitud, dando el 12 de mayo del 2021, donde se ratifica que no hay mérito para modificar el cómputo. Por lo que se presenta el recurso de apelación y la convocatoria de la audiencia. La defensa apela esta decisión el 8 de junio del 2021. La sala provincial convoca a la audiencia presencial para el día 15 de junio del 2021, sin detallar si puede ser virtual ni proporcionar los enlaces de conexión. La incomparecencia y declaratoria del abandono se da el 21 de julio del 2021. La sala declara el abandono del recurso de apelación al no asistir ni el sentenciado ni su abogado. Hasta ahí los hechos relevantes. En cuanto a los principios procesales aplicados en la sentencia, en el presente caso la Corte Constitucional aplicó los siguientes principios: el de dirección de proceso, formalidad condicionada, celeridad y concentración. En cuanto al de dirección de proceso, como sabemos, los jueces orientan, dirigen y conducen la audiencia de manera oral. El de formalidad condicionada es el deber de los jueces en adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico a fin de lograr el objetivo del proceso. En el de celeridad, la manera eficiente y sin retardo que debe tener los procedimientos judiciales. Y en el de concentración, pues lo que se busca es agilizar los procesos judiciales, siendo posible actuaciones en un solo acto inclusive. En cuanto a lo que es la sentencia emitida por los jueces que conocieron la causa, la sentencia se emite por la Corte Provincial por el abandono por parte del accionante y su defensa técnica, por cuanto se había indicado que de manera injustificada no se presentaron a la misma, que fue convocada para el 15 de julio del año 2021. Esto era para la revisión del cómputo de la pena que había solicitado el accionante mediante su defensa técnica. De este auto, la defensa del accionante solicitó que se deje sin efecto, pues no les habían sido facilitados los medios necesarios para su comparecencia telemática. Sin embargo, es negada en fecha 30 de julio del año 2021, por cuanto los jueces consideraron que fue notificada de manera oportuna y en el tiempo suficiente para poder solicitar su comparecencia telemática si el caso era el ameritado por la parte que lo requería. Quien emite en este caso la sentencia es la Sala Provincial especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. En la acción extraordinaria de protección, la Corte Provincial se pronunció con informe de descargo que no hubo ningún tipo de vulneración de derecho, pues de creerlo pertinente, el accionante debió haber solicitado que su comparecencia se cumpla a través de herramientas tecnológicas como es la plataforma de Zoom, para lo cual, previo el requerimiento de la parte, indicaban los jueces que se le hubiese otorgado las credenciales respectivas, lo cual no constaba en las constancias procesales. Eso en cuanto a las sentencias que se habían pronunciado en la causa principal. Bien, gracias. Respecto a la resolución emitida por la Corte Constitucional, la misma determinó que la Sala Provincial de la SUAY incurrió en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, específicamente en el acceso a la justicia y del derecho a la defensa. Asimismo, la Corte Constitucional fundamentó su decisión en la obligación que recae sobre los órganos jurisdiccionales de garantizar la efectiva participación de las partes procesales a las audiencias, especialmente en el contexto bajo el que se vivía en aquel entonces, como lo era la pandemia del COVID-19, y en donde las plataformas virtuales se tornaron esenciales para la ejecución de las audiencias. Asimismo, la Corte Constitucional precisó que, previo a la declaratoria del abandono del recurso, la Sala Provincial de la SUAY debió agotar todas las diligencias necesarias para verificar las causas de la inasistencia de la parte accionante. Ello, incluyendo la revisión de la existencia de comunicaciones pendientes de respuestas o de intentos de conexión a la audiencia virtual por parte del accionante y su defensora